Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son las 12 en punto, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ojalá nos acompañe audiencia en el 760 del cuadrante con más información para ustedes. Vamos a platicar acerca del dramático desenlace de este meteoro y estaremos enlazados con el doctor Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección del Estado de Guerrero, entre otras personalidades, pero antes vamos 5518-7760, saludando al ingeniero con mucho afecto, al colega Antonio Mejía en la coordinación y a ustedes que son el principal actor de la noticia. En los temas precisamente de la mañana, el presidente López Obrador mencionó que tiene el sueño de que en la Navidad las familias estarán más contentas en Acapulco, que la reconstrucción de zonas en Guerrero tras el paso de huracán Otis no llevará mucho tiempo. Y estas fueron las palabras del presidente López Obrador. No va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, van a estar como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. Afirmó que el Poder Judicial de la Federación haga un acuerdo con el Legislativo y el Ejecutivo para que entregue voluntariamente 15,000 millones de pesos a la reconstrucción de Acapulco. Las palabras del Ejecutivo. Que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo. Las secretarías de Marina, Defensa, Guardia Nacional desplegaron 13,000 elementos para tareas exclusivamente relacionadas con seguridad, en un contexto en donde la rapiña y saqueos continuaron en lugares afectados de Guerrero tras el paso de Otis. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que tras una tragedia como la de Acapulco, uno de los temas de mayor relevancia precisamente la reconstrucción, identificado con los riesgos de corrupción que se agravan, y el interés de la opinión pública llega a decaer y el monitoreo se esfuma. De acuerdo con el nuevo registro dado a conocer esta mañana sobre el número de muertos y desaparecidos por el paso de Otis, el gobierno estatal, encabezado por la doctora Evelyn Salgado, informó que al momento se registraron 46 fallecidos y un total de 58 en calidad de desaparecidos. Podría llegar a un centenar. En su comparecencia ante diputados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que ya concluyó la evacuación de turistas nacionales y extranjeros varados en el puerto de Acapulco. Son injustificables los saqueos y rapiña registrados en Guerrero, consideró la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, al pedir a la autoridad que se refuerce la seguridad. La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó 125 nuevos insumos para la salud durante la primera quincena de octubre. 11 corresponden a medicamentos, 2 de ellos innovadores, uno destinado al tratamiento de reflujo gastroesofágico, así como lo conocen, y otro para las infecciones vaginales. La Secretaría de Turismo declaró en la primera semana de noviembre se tendrá un costo aproximado de la reconstrucción del puerto de Acapulco después del desastre causado por el huracán Otis. En la Cámara de Diputados, los coordinadores de las bancadas de Morena, Verde y el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, confirmaron que los legisladores de la coalición que representan donarán un mes de salario para los damnificados de Guerrero.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Aviación para permitir a las mujeres lactantes viajar en aviones con más de 100 mililitros de leche materna. En Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública informó que detuvieron a 4 personas que presuntamente intentaban reinstalar cámaras de videovigilancia clandestina. Se trata de Salvador, de 46 años, Jonathan, de 26, Edgar Daniel, 22, y Miguel Ángel, de 46. Esto para, lamentablemente, allanar las tareas de los carteles de la droga que se disputan en esa entidad. Los homicidios fueron la primera causa de muerte entre la población de 15 a 44 años. Por su parte, las muertes por suicidio alcanzaron su nivel máximo registrado y posicionaron como la tercera causa de muerte registrada entre niños de 10 a 14 años de edad, de acuerdo con cifras revisadas sobre mortalidad y publicadas por el INEGI. ¿Cómo explicar ello? En total se registraron 33.287 muertes por homicidio en 2022. Aunque todavía la violencia es una de las principales causas de muerte en México, se observó un avance respecto del 21, cuando se registró un total de 37.700 muertes por homicidio. Toma en cuenta que el próximo jueves audiencia, jueves 2 de noviembre, no habrá servicio en los bancos y solo se podrá realizar operaciones en la banca digital o cajeros automáticos. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda, Banjército y la Asociación de Bancos de México activaron el plan Billetes, mediante el cual se instalaron 2 módulos de atención de servicios bancarios para que la población pueda retirar dinero en efectivo en Guerrero. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó a la población pensionada que el pago correspondiente a la mensualidad de noviembre se realizará el miércoles primero del 23, es decir, mañana. Y el sistema de alerta sísmica informó que ya se repararon 23 sensores dañados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. En tanto, la Secretaría de Marina informó que mediante la fase de auxilio en Guerrero, personal naval transportó 5.643 despensas, 51,000 litros de agua embotellada y 9 metros cúbicos de papel higiénico a los afectados en Guerrero. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo que hasta el momento se rescataron a 263 extranjeros en 15 diferentes países que permanecían en el puerto de Acapulco, azotado por el huracán Otis, entre otras cosas. Vía telefónica se encuentra el doctor Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero. Le agradezco, doctor Roberto Arroyo, tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias, a tus órdenes. Doctor, derivado del paso de este meteoro, el Otis, ¿cambiarán las reglas de protección civil en el estado de Guerrero y particularmente el puerto, donde infortunadamente hay múltiples e irregulares asentamientos humanos? Sí, con todo gusto. Bueno, te comento muy rápidamente que efectivamente hay una devastación total. Prácticamente no hay lugar intacto en el puerto de Acapulco y en Coyuca de Benítez, un municipio que se encuentra muy cercano aquí al municipio de Acapulco de Juárez. Desafortunadamente hay una destrucción y devastación bastante elevada. Quisiera comentarte que hemos hecho vuelos con dron y hemos detectado ya en un conteo preliminar 270,000 viviendas que tienen diferentes tipos de daño, desde pérdidas de sus ventanales, ventanas, ruptura de cristales, de puertas, de portones y sobre todo también de pérdida de techumbres, algunas de ellas de tipo aligerado que pues no soportaron el embate de la naturaleza. También comentarte que estamos pues con una gran destrucción en el sector hotelero. Es alrededor del 85% de los hoteles que presentan pues daños bastante graves. Comentarte que tenemos un registro de 280 hoteles que van desde la categoría especial hasta de 1 estrella,
y que se hizo un balance aproximado del costo en la inversión para poder reparar y recuperar toda esta infraestructura por alrededor de 2.300 millones de dólares. También comentarte que hay daños en 120 hospitales y clínicas, en 454 enramadas de playas y restauranteros que perdieron prácticamente todo, y alrededor de 10.212 postes que se colapsaron, además de 40 torres de transmisión que también tuvieron problemas. Afortunadamente se va recuperando poco a poco la conectividad y también las vialidades. Ya se tiene un avance importante, sobre todo en las vialidades más relevantes de Acapulco, como la costera, la avenida Ruiz Cortines y la avenida Escénica. Todo el Boulevard de las Naciones también ya está liberado. Se hicieron a un lado todos los troncos de árboles y también de palmeras que se colapsaron, y ya hay más vialidad. Te comento también que tenemos un registro de 6 refugios temporales que están operando en Acapulco y otros 7 en Coyuca de Benítez, haciendo un total de 1.672 personas atendidas en estos refugios. Solamente que pues es digamos un resumen. La verdad es de que la cantidad de población que se aloja en estos refugios puede incrementarse prácticamente al doble para el caso cuando se están dando alimentos. La gente está asistiendo a tomar sus alimentos en estos lugares y pues necesitamos todo su apoyo y también toda pues la solidaridad de cada una de las entidades federativas del país, porque pues nosotros consideramos que al menos el 85% de la población de Acapulco, de 800,000 habitantes, está damnificada y requiere apoyo. Necesitamos que nos envíen, si fuera posible, alimentos no perecederos, ropa en buen estado y sobre todo agua potable. Ya el Ejército y la Marina han instalado potabilizadores móviles que están surtiendo botellones de agua que lleva la población para que se los llenen, pero pues no va a ser suficiente. Es una cantidad enorme de población que está afectada y por eso pues solicitamos su solidaridad con el pueblo acapulqueño para que puedan recibir también ayuda y de todas las entidades federativas, y inclusive también el exterior es necesario. Es una cantidad importante, te repito, de habitantes que están damnificados. Ahora, frente a la tragedia, la lección que deja Otis ya en los tiempos que siguen, agradezco este informe profundo de las necesidades. Ya nos dirá también cómo enviar esa ayuda. Lo tenemos que hacer desde esta estación. Haremos el llamado a la audiencia. Tenga la certeza que lo haremos, doctor Roberto Arroyo Matus. Pero de la lectura, lo que pasó, ¿cree, doctor, que ya no persista la invasión de zonas de riesgo en Acapulco, que se tomen las medidas adecuadas para restituir con espacios dignos los asentamientos irregulares que ustedes heredaron de otros tiempos y principalmente próximos a cauces pluviales y barrancas que derivaron en esta tragedia? Sí, así es. Prácticamente toda la zona del borde, digamos la periferia de Acapulco, son viviendas que están asentadas en zonas que son muy propensas a presentar deslaves y derrumbes. Ahí es la situación más grave. Esas zonas todavía son inaccesibles, hay gran cantidad de escombros y no se puede pasar a esos lugares. Se están ya desplegando tanto unidades de atención médica para acercarse a esas zonas en donde no había acceso todavía. Son 25 unidades móviles del sector salud que el gobierno del estado y el gobierno federal, el gobierno de México, están desplegando en esos lugares. También se está desplegando el apoyo de rescatistas y paramédicos para atender a la población que lo requiera en esas zonas. Pero sí, hay un nivel de destrucción bastante elevado, sobre todo en esas partes altas de Acapulco, varias colonias, digamos, de los límites, ya con el anfiteatro de Acapulco, hacia la zona pues despoblada, donde hay muchísimas rocas y lodo también, y en la zona poniente, en la zona de Pie de la Cuesta y Mocimba, donde también hay mucha destrucción. Y finalmente, doctor, le agradezco que responda a este tema. Tal vez no es lo más correcto en este momento, pero que sea una lección para que autoridades, sociedad civil y sobre todo desarrolladores inmobiliarios nunca más pongan en riesgo a sus paisanos, a los guerrerenses, en asentamientos en las orillas de barrancas, canales, cauces
desarenadores, que usted lo sabrá mejor que nosotros, y las presas de Gavión, porque así entiendo, y de acuerdo con informes de diarios locales, varios miles de sus paisanos residían antes de Otis, y ya después, en esta etapa de reconstrucción, de esperanza, como dijo el presidente López Obrador, para que en diciembre la gente vuelva a sonreír en Acapulco, pues se le dé un lugar digno a gente engañada. Pues le puedo citar más o menos unas 10.500 con base en los últimos informes de los censos registrados ahí. Digamos finalmente, doctor, que esta sea la lección para todos. Sí, y naturalmente recordar también que ese tipo de fenómeno es extraordinario, creció de categorías a huracán, prácticamente de los más mortíferos. Hay que recordar de que y hay que hacer una reflexión también de que debemos de cambiar nuestras actitudes hacia el medio ambiente. Muy seguramente este fenómeno se debió justamente al calentamiento global. La superficie del océano estaba a más de 31 grados, bastan 26 grados para que ya se generen huracanes fuertes. Imagina, 31 grados es una cantidad tremenda de temperatura que pues se ha modificado ya el esquema que se tenía de hace muchos años. Ahora las temperaturas del océano son mucho más elevadas y pueden generar este tipo de fenómenos de manera más recurrente. Doctor, ¿algún comentario agradeciendo el tiempo que dispuso? Doctor Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero. Pues nada más recordarles que estamos viviendo pues momentos completamente pues angustiantes por toda la gran cantidad de personas que pues no tienen todavía qué comer. Por eso les solicitamos su apoyo. Pueden enviar la ayuda de manera directa al centro de acopio que está en Chilpancingo. Ahí hay muchísimo personal del gobierno del estado que está preparando las despensas conforme todo lo que se va recibiendo, se selecciona y se integra en despensas para apoyar a la población. Ojalá que nos puedan hacer ese gran favor a todas las personas que nos escuchen, ya sea dentro del país o al exterior. Con muchísimo agrado los acapulqueños lo van a agradecer. Gracias por el tiempo, doctor Roberto Arroyo Matus. Nos indica audiencia que con el centro de acopio de Acapulco es donde se puede canalizar el apoyo que demos todos nosotros. Buenas tardes, señor titular de la Secretaría de Gestión Integral, y gracias por tomar la llamada a Radio Cañón. A tus órdenes, muchísimas gracias. 12:18. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:20. Vamos a platicar más adelante con otros temas de la República Mexicana, como la entidad mexiquense, donde se exige al titular de agua verificar la calidad en los cuerpos hídricos. El 80% de los ríos y presas del Estado de México están contaminados. Y existe el riesgo, de enfermedades donde ya se reportan casos de cáncer y Alzheimer. Es decir, la ingesta de lo que antes fueron ríos con un afluente importante, limpio, aguas cristalinas, ahora son vertedero de contaminantes en el corredor Lerma, que desde hace tiempo está fuera de control. En algún momento vamos a buscar a los representantes populares del Estado de México para que nos platiquen acerca de lo que es el derecho humano del consumo al agua. Pero si usted consume agua y le causa cáncer o Alzheimer, entonces ¿qué? Si eso no puede ofrecer la autoridad, estamos mal. Y hay órganos regulatorios que pueden evitar ese vertedero de desechos en el corredor de Lerma. El río Lerma pues es ya un canal de aguas sucias, dejó de ser tal y llamarse tal ya desde hace varias décadas, no obstante que varios gobernadores del Estado de México participaron en una cruzada para salvar al río Lerma. El río Lerma está muerto, eso es así de contundente. Entonces vamos a ver, la contaminación en el río Lerma. Esto es un tema y vamos a enlazar. Sus principales contaminantes son desechos y químicos no biodegradables
que impiden el adecuado tránsito del afluente. En los bordes forman nichos para las alimañas y los metales pesados consumen el oxígeno del agua y se acumulan en el sedimento de acuerdo con investigaciones. Pero la representante popular del Estado de México es la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por el Movimiento Ciudadano, Juanita Bonilla. Presidenta diputada, le agradezco por tomar la llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, que se transmite en la entidad de la cual es usted oriunda, y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Alarmado por la lectura de esta información, diputada, en el Estado de México están tan contaminados los ríos, el Lerma, entre otros, que hay riesgo no solo de cáncer, sino también de Alzheimer. Sí, fíjate que la semana pasada presentamos un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por la legislatura, en el que estamos exhortando a la nueva Secretaría del Agua, que esa es una de sus funciones, que pueda seguir, primero que hagan el monitoreo de la calidad del agua en las principales presas y ríos del Estado de México, porque la mayoría, de acuerdo a lo que consultamos en la página de la Conagua, la mayoría de los ríos y presas del Estado de México están altamente contaminadas, o sea, no son consumibles ni para agua potable, ni para el sistema de el ganado, etcétera. Entonces, Conagua tiene un semáforo de rojo, amarillo y verde, en función de los estudios que hace Conagua. Y esos estudios comprenden algunos parámetros, es decir, la toxicidad, los metales pesados, heces fecales, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los ríos y las presas, prácticamente todas, están contaminadas, así están en semáforo rojo, ni siquiera en amarillo, están prácticamente en semáforo rojo. ¿Qué estamos proponiendo nosotros y qué exhortamos a través de la legislatura? Que la nueva Secretaría del Agua primero haga sus monitoreos, aparte obviamente, o si se quieren ahí recargar en los monitoreos de Conagua, porque están en plena coordinación, pero sobre todo que empiece con los trabajos de limpieza de estos ríos y presas. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, algo que se ha discutido en la legislatura es la presa Madín. Presa Madín es la que suministra de agua a todo el área de Atizapán, Naucalpan, todos los fraccionamientos que están alrededor de Presa Madín y que son fraccionamientos de alto impacto. Cuando yo me refiero a alto impacto son pues de gama alta, predios caros, zonas residenciales, etcétera, que están en su mayoría en Naucalpan, en Plane, y que alrededor de estos está Presa Madín. Más bien los fraccionamientos que asentaron alrededor de Presa Madín. Está verdaderamente contaminada. Hicimos una gira de trabajo junto con el senador Juan Cepeda hace algunos meses y está verdaderamente contaminada. Los fraccionamientos, hay días que sí tienen agua y hay días que no tienen agua. Pero sigue la especulación de la tierra cara, al final de cuentas. Es decir, a quienes quieren comprar una vivienda, no les dicen que hay días que sí hay agua y hay días que no tienen agua. Y por muy cara que sea la casa y por muy caro que sea el predio que vayan a adquirir, no les dicen esa circunstancia. Bueno, la presa de Valle de Bravo, igual. La preocupación, ¿cuál es? La preocupación es que la presa se va secando, está contaminada y es prácticamente el foco de atención turístico de Valle de Bravo. Es un ejemplo. Y por supuesto que la gente que vive en Valle de Bravo, los habitantes, que muchos de ellos se dedican al sector servicios vía del turismo, al final de cuentas están
pues preocupando, porque dicen, si se seca la presa y si sigue contaminada, no vamos a tener visita y por lo tanto venta en turismo, en servicios, etcétera. Río Verdiguel. El río Verdiguel lo tenemos acá, lo que atraviesa Toluca. Entonces, el problema también es que no es un río que esté tratado y que también afecta a toda la zona del Valle de Toluca, San Mateo, Atenco, etcétera. Entonces, si nosotros revisamos la página de Conagua, la mayoría de los ríos, presas y la cuenca Lerma Chapala y la cuenca Lerma Valle de México están prácticamente en las mismas circunstancias. Y aquí te quiero comentar algo. En la administración pasada, con el anterior gobernador Alfredo del Mazo, el estado que menos iba o que no iba a las reuniones del Consejo Cuenca Lerma Chapala era el Estado de México. Nunca iba. Y entonces en ese consejo se determinan cuáles son las acciones a realizar para el cuidado de la cuenca Lerma Chapala, y ahí en ese consejo pues hay representantes del sector de gobierno, sector agrícola, sector industrial, etcétera, etcétera. Y el Estado de México como tal, como el gobierno del Estado de México no iba al consejo. ¿Qué pasa con la cuenca Valle de México, Lerma Valle de México? Conagua sí no ha dado los datos, parece ser que han tenido dificultades en su forma de apreciar, de reunirse, porque también pues el Valle de México es todo un caos, y no se sabe bien a bien cómo están las circunstancias, cómo está el monitoreo, cuáles son las políticas a seguir. Entonces sí estamos viviendo un verdadero problema hídrico, que yo comenté en tribuna, que al rato una guerra no va a ser por el territorio, sino va a ser por el agua, al final de cuentas. Y bajo esta circunstancia nosotros decíamos, pues ahorita nosotros no podemos tomar un vaso con agua de la llave, tú abres el grifo y dices, pues yo no me la tomo. Somos el principal consumidor de agua embotellada por la misma circunstancia de que están muy contaminados. Entonces, eso fue lo que nosotros propusimos a la legislatura, y por supuesto que se aprobó. Y ya la Secretaría del Agua nos ha contactado pues para hacernos algunos comentarios al respecto, que por supuesto nos vamos a reunir con ellos, porque lo que queremos es tener dos cosas: uno, calidad del agua; dos, mantenimiento de los ríos y de las presas; y por supuesto que los habitantes tengamos agua potable y que tengamos agua. Otro elemento, miren, yo soy de Mesa, y el problema, yo hice un recorrido de trabajo el día domingo, el día sábado, en la colonia Maravillas, en zona norte de Mesa, que es la campestre guadalupana, y otras colonias. No tienen agua. O sea, no les llega una gota de agua. La única gota de agua que les llega es a través de las pipas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los ramales ya no tienen la misma presión del agua subterránea, ya no tienen la misma presión. Y la calidad del agua que llega, pues no está tratada, no es adecuada para consumo, llega de muy mala calidad, y también es otra de las quejas. Entonces, por eso la preocupación que nuestra bancada Movimiento Ciudadano en la Cámara del Estado de México propusimos ese punto de acuerdo, porque pues ya hicimos algunas visitas, algunos recorridos, y la circunstancia es similar. Finalmente, agradeciendo el tiempo que dispone con este espacio y haciendo una recapitulación de la inoperancia en la pasada administración, en las reuniones de Lerma, preguntarle de un tema que es crítico, severo, gravísimo: el estrés hídrico que vive Ecatepec, el municipio más poblado de América Latina. Aunque esta es una colaboración estatal y federal, ¿qué va a pasar ahí en el próximo estiaje que ya vivimos
por el cambio climático y donde ya se han agotado los mantos freáticos y donde gobiernos como el de Erubiel Ávila, cuando era alcalde, pues no hizo nada para resolverlo, ni sus sucesores y menos la administración anterior, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Juanita Bonilla del Movimiento Ciudadano, y dado que el agua es un derecho humano inalienable. Así es un derecho humano, el vital líquido, y entonces los gobiernos, tanto municipales como el estatal en coordinación con el federal, tienen que invertirles a obras que no se ven, pero que se sienten y que están adentro de las casas. Ese es uno de los principales problemas, o sea, justamente como Ecatepec tiene un gran problema de agua, también nos afecta a zona norte de Mesa, por ejemplo. Y entonces, algo que un diputado comentó es que también hay huachicoleo del agua. Es correcto, porque también el agua, muchas veces, en vez de darle en términos gratuitos, la venden, porque hay pipas privadas que pues tienen que vender, aunque los pozos de donde las toman, de donde llenan las pipas, son completamente gratuitas. O sea, tú llevas tu pipa y cargas tu pipa en el pozo más cercano. Por ejemplo, nosotros tenemos un pozo en Mesa, en la colonia Las Palmas, donde llegan las pipas y cargan. En San Agustín hay otro, en Villar, etcétera. Entonces, son obras, primero, que sí, ambos gobiernos de los tres niveles le tienen que invertir a mantenimiento, a ampliación y sobre todo al asunto de la reforestación, ¿sí? Porque si no, no va a haber agua subterránea. Pero tiene que también haber una reforestación sostenida y planeada para que se pueda, en el Estado de México, por supuesto, seguir manteniendo el manto acuífero. Entonces, creo que el futuro gobierno, este gobierno del Estado de México, la gobernadora Delfina, junto con el gobierno de Ecatepec y otros municipios, Ecatepec es la parte representativa, pero hay otros municipios que están también en iguales o peores condiciones. Ecatepec porque es el municipio en este momento más poblado y más amplio en cuanto a habitantes, y es donde se está dando una verdadera lucha del agua. Entonces, y me parece que a mi percepción este gobierno que está actualmente de Ecatepec no le ha dado el matiz fuerte en cuanto al agua, en cuanto a las redes, porque lo que hacen muchos de los alcaldes es verlo de encima, pero lo subterráneo que no se ve, no le invierten. Ese es un problema que de visión en cuanto a la sustentabilidad de una ciudad. Le agradezco enormemente, diputada Juanita Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ante el Congreso local. Le vamos a ir requiriendo con nueva información que cree conciencia entre los mexiquenses a través de Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted y gracias por tomar la llamada telefónica. Buenas tardes a todos ustedes y gracias por la comunicación. 12:35, no se vaya, es una bomba de tiempo el manejo del agua potable, el agua per se en el Estado de México. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas y a propósito del crecimiento desordenado, anárquico, que en materia de construcciones vive la Ciudad de México, vamos a platicar con el diputado Ricardo Rubio Torres, dado que ellos sostuvieron un encuentro con el titular de la CEDUBI, a propósito de las construcciones irregulares. Diputado, le agradezco tomar la llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante y buenas tardes para usted. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio en esta pues ya tarde de martes. Hoy, pues efectivamente, Federico, fíjate que propiamente tuvimos una comparecencia con motivo del quinto informe de gobierno del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el maestro Carlos Ulloa, político conocido en la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que la
comparecencia transitó muy mal para el secretario, debo decirte que le fue muy mal, a diferencia de otros secretarios, porque además él solito se atoró, y se atoró porque empezó a hablar temas políticos, cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda pues prácticamente pues debe de atender temas técnicos sobre los usos de suelo, sobre qué va a pasar con la reconstrucción, sobre los avances en materia de vivienda social con el INVI, es decir, y también hablar del Plan General de Ordenamiento Territorial, que este es un instrumento que se tiene que aprobar a más tardar el 8 de diciembre en el Congreso, y del Plan General de Desarrollo, que también se tiene que aprobar en el Congreso a más tardar el 8 de diciembre, de acuerdo a la Constitución de la ciudad, y que son ordenamientos de suma relevancia porque van a regir en la ciudad, uno por 15 años y otro por 20 años. Es decir, son instrumentos de planeación del desarrollo de la ciudad, programáticos, y que van a regir en nuestra ciudad, que van a implicar la creación de desarrollo sostenible, sustentable, que se alineen a la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo. Y bueno, pues no me respondió a mí el secretario nada, Federico, sobre qué opinión tenía de estos instrumentos. Le hice una primera pregunta y luego le volví a preguntar qué opinión tenía de que había un gran rechazo social, porque mira, yo soy el presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo de aquí en la ciudad, del Congreso de la Ciudad de México, y resulta que he recibido más de 2,000 documentos de asociaciones, ingenieros, de un montón de académicos que pues rechazan ambos instrumentos. No he recibido un solo comentario positivo de ambos instrumentos. Y lo peor del caso es que los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas residentes, Federico, se quejan de que no fueron consultadas con arreglo a la Constitución, a la ley del sistema de planeación y a la ley del Instituto de Planeación, no fueron consultados y ellos ya traen los amparos así casi saliéndoseles del saco, Entonces, pues, va a ser un proceso bastante complicado, Federico, pero bueno, regresando al tema de la comparecencia, pues el secretario nos habló de cifras muy alegres. Nosotros le planteamos algunas cuestiones técnicas sobre los certificados digitales que no están funcionando, por otro lado de cómo es posible que de una lonchería se pase a un bar. Esto de las facilidades administrativas con motivo de la pandemia pues ha sido en los cambios de uso de suelo un abuso terrible, ¿no? Ya ves que ahora en la ley de establecimientos mercantiles ya prevé la figura de las chelerías. Entonces, pues es un tema bastante complicado, del cual el secretario no nos contestó, pero el secretario se dedicó a informarnos sobre que detectaron 130 inmuebles integrantes del cártel inmobiliario Benito Juárez. Y la verdad es que tuvimos que vernos en la penosa necesidad de decirle que el único cártel que existe inmobiliario es el cártel del INVI, que por cierto ha dado nada más en lo que va de 2022 a la fecha 225 viviendas populares. Imagínate nada más, para la gran demanda popular de vivienda, solamente el INVI ha entregado 225 viviendas en cosa de un año. Y bueno, pues esas son las resultas de la comparecencia, Federico, ¿cómo ves? Ahora ellos hablaban de un plan de reconstrucción de la capital que debería terminar antes del 2024 con el mandato de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres. ¿Realmente hay condiciones, diputado, para que se concrete ese plan de reconstrucción de la capital? Mira, Federico, la verdad es que no, es una tomada de pelo porque lo cierto es que no han avanzado en las reconstrucciones. Hay ya gente que se está manifestando, por ejemplo, conozco el caso de Tlalpan 550, que se están ya manifestando los vecinos porque no avanza la reconstrucción. Redujeron el presupuesto de reconstrucción en cerca de 2 millones de pesos, y bueno, pues eso ha generado una problemática bastante complicada en el tema de reconstrucción. No creo que logren el objetivo, creo que ya están bateando el balón para que sea la siguiente jefa o jefe de gobierno que seguramente será de oposición, mi querido Federico, pues que resuelva el problema, ¿no? Eso también es un tema. El tema de reconstrucción se le preguntó en reiteradas ocasiones y le dio la vuelta al tema, no respondió. Dijo que se están organizando con el Instituto de Vivienda, porque ya ves que ahora estaba el fideicomiso, se lo transfirieron al INVI, y ahora el INVI pues no ha reconstruido prácticamente nada, ¿no? Entonces, ese es el estado del arte con esta comparecencia y con el asunto de la reconstrucción, en donde se le redujeron 2,000 millones de pesos. Y no puede pasar inadvertido también, diputado, este tema de la norma 26 y con relación a los edificios que se ven otros rascacielos ahí en Constituyentes, donde la verdad, diputado, usted lo sabrá mejor, ya no hay agua, la ciudad se está hundiendo. Por donde camina usted,
Diputado, ayer en el caso de la Narvarte, pues se detuvo servidor en una esquina cerca del eje de Eugenia y hay un hundimiento sensible, pero eso es en todos los puntos de la ciudad. Es una ciudad que ya no tiene agua y es una irresponsabilidad violar esta norma. Quisiera nos explicara o qué ocurre con el crecimiento anárquico, los rascacielos, los que se ven aquí precisamente en el primer cuadro de Reforma, donde cerca del Radio Cañón. Ahí, ¿qué podría resumirnos? Ya dado que no lo dijo el titular del ramo, Carlos Alberto Ulloa Pérez, ¿qué nos diría usted como nuestro representante popular? Sí, mira que la norma 26 es una norma que en teoría está suspendida y no aplica, pero la siguen haciendo valer por derechos adquiridos los desarrolladores. Entonces, hay predios en donde supuestamente por derechos adquiridos se hicieron acreedores a esta norma, y es así como lo han venido manejando. Es verdaderamente una trampa para que puedan seguir ellos utilizando esto, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que justamente en el Programa General de Ordenamiento Territorial no apliquen ni para el pasado estas normas, ¿no? O sea, no pueden ya que alguien diga, no, pues es que al amparo de la norma 26 este predio tenía derechos adquiridos, porque además lo que hacen es van con un notario falso, con un certificado de zonificación de uso del suelo de hace 40 años, y al amparo de esos que utilizan la transferencia de potencialidades en donde les aplica la norma 26, y así es como se avientan los rascacielos. El Plan General y el Programa General de Ordenamiento dicen que las grandes construcciones tendrán que tener consultas populares, en donde si los vecinos dicen que no va a la construcción, aunque haya uso de suelo, aunque haya derechos adquiridos, aunque apliquen la norma 26, no se va a poder construir. Entonces, pues eso también es algo positivo que podríamos rescatar, ¿no? Del proyecto del Plan General, del Programa General de Ordenamiento Territorial. Y finalmente, respecto al tema llevado y traído de vivienda para jóvenes, ya nos citó el caso del controvertido INVI, no profundizamos en la discrecionalidad de la entrega de estos, pero ahí, ¿qué se puede mencionar, diputado, con relación al tema de vivienda para los jóvenes? Bueno, por supuesto, para nosotros es lo más importante que haya vivienda accesible. Nosotros estamos en contra del fenómeno de la gentrificación, que es lo que expulsa a los ciudadanos, pero además hace que los jóvenes no puedan adquirir departamentos de 5 o 6 millones cuando los sueldos andan en 8, 7, 10, 15, 20, pues no alcanza. ¿Cómo va a tener una pareja de jóvenes dinero para pagar una hipoteca de un departamento de 5 millones de pesos si entre los dos ganan 25, 40 mil pesos, ¿no? Entonces eso no es viable. Por eso es que eso también se está revisando en el Programa General de Ordenamiento para evitar el fenómeno de la gentrificación, combatirlo y regular que pues básicamente estamos viendo si es necesario entrar en un catálogo de regulación de precios, porque se regula por las reglas del mercado, el mercado inmobiliario, pero no se está regulando por la ley. Por eso es que de repente se disparan muchísimo. Ahorita está estable el mercado, pero nosotros estamos buscando que la vivienda popular que se construya, pues que sea una vivienda que no rebase el 1.5 millones de pesos para que pueda ser pues accesible, pero además que sean en zonas en donde no sea en suelo de conservación, en donde pueda crecer la ciudad, en donde haya factibilidad de servicios hidráulicos, de movilidad, de impacto urbano. En fin, son muchos los temas que hay que resolver, porque bueno, pues también tenemos el tema de los vecinos ruidosos. La gente tiende a vivir en departamentos porque para eso es para lo que alcanza, pero pues resulta que tenemos al vecino que le gusta la fiesta, y bueno, pues esas cosas también se tienen que regular y buscar una sustentabilidad y sostenibilidad en un desarrollo armónico de todos. Federico. Vaya temas en los que está involucrado usted, diputado Ricardo Rubio Torres, como nuestro representante popular. Ojalá nos permita seguir consultando para conocer soluciones a los grandes problemas de esta megalópolis. Buenas tardes para usted, diputado, y gracias por atender a Radio Cañón 760. Es un placer, Federico. Gracias a ti. Saludos a todo tu auditorio, y yo estaré muy gustoso de estar con ustedes cuando me inviten. Muchas gracias. Gracias, diputados. 12:48, no se vaya, hay más información a propósito del Día de los Muertos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:50. Tome nota, audiencia, esta es información que Radio Cañón ofrece a ustedes. Respecto al horario de los panteones en la Ciudad de México, la capital del país cuenta con 126 panteones distribuidos en 12 de las 16 alcaldías, entre otros casos.
De acuerdo con información del gobierno citadino, el horario en el que los panteones estarán abiertos al público en las 9 alcaldías que tienen estos camposantos tiene las siguientes características. Cada alcaldía cuenta con un horario. En algunas, las más concurridas, como Coajimalpa, desde luego, Tlalpan y Tláhuac, las horas se extenderán un poco más al ser las que cuentan con los panteones más concurridos. Por ejemplo, Coajimalpa de 8 a 18 horas, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ixtapalapa, 8 de la mañana a 16 horas. Iztacalco, 11 de la mañana, ¿cómo? A 11, ¿sí, a 11 de la noche? ¿Sí? Ok. Miguel Hidalgo de 7, este es muy importante, pues ahí están los restos de nuestros seres queridos en el caso de esta voz, de 7 a 6 a 18 horas, con clara indicación de no vender alimentos dentro de los panteones y mantener la sana distancia. Tlalpan es una alcaldía con más panteones, se espera una afluencia de 30,000 personas repartidas en 11 camposantos, como se les denomina, y contarán con un horario de 8 a 7, de 8 a 19 horas. Y Tláhuac, donde se ubica el Panteón de Mixquic, será la única alcaldía que dejará abiertos de tanto el 1 y 2 de noviembre los camposantos en su respectiva demarcación. Entonces puede consultar aquí con nosotros en Radio Cañón 760 El Cuadrante, profundizar en estos horarios para visitar a nuestros seres queridos. Y aquí la pregunta es, de nueva cuenta, formulada hacia ustedes de aquí y también para nosotros. ¿Qué tanto es conveniente que haya una inhumación aún en estos días en el que estos camposantos están saturados? Ya no hay forma en que podamos ingresar ahí el día que nos llame el destino. No. Entonces, ¿no será, pregunto a la audiencia, mejor la cremación con un costo más cercano al bolsillo de todos? Sin duda son días estos de reflexión, no para todas las religiones. Los cristianos condenan esto porque es el culto al muerto, dice la voz de un cristiano. El católico rinde tributo a sus seres queridos, pero al final hay un lenguaje común que es el temor o no a la muerte. Recuerden que la vida es prestada, tenga usted o no un gran capital, finalmente no le pertenece. No le voy a hacer alarde aquí de teorías sobre la muerte, la vida, lo que sigue a la muerte, pero lo que debe usted llevar presente es que somos objetos pasajeros, somos como la neblina, si lo ve usted desde la perspectiva bíblica o de alguna religión específica. Y si lo ve con objetividad, se dará cuenta que en términos prácticos, en estos días, lo mejor podría ser una cremación. Y quien desee arrojar sus restos a donde usted marque como su voluntad, pues le hará un favor al planeta. En términos también de gas efecto invernadero, y lo que genera la descomposición de los cuerpos, ese es otro tema que vamos a investigar y platicarlo con ustedes el día de mañana, pero hoy nuestro propósito es solamente informar a ustedes de los horarios de los panteones, de los camposantos, para que llegue usted, cumpla con sus seres queridos, los visite, aunque para algunos eso no es lo más correcto. Hay 120 panteones, y ahí se organizan eventos para celebrar el regreso de los seres queridos. Y en 9 alcaldías se concentra el mayor número de nuestros seres queridos, como Coajimalpa, con horario de 8 a 18, Ixtapalapa 8 a 16, Ixtacalco 11 a 11, corrido, y Miguel Hidalgo, ahí donde se ubican los nuestros, de 7 a 18. Entre otros tiempos. ¿Cómo y cuáles son las recomendaciones para cuando el destino nos alcance? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer, audiencia,
cuando llega la muerte, así como lo escuchan y así de terrible, pero hay que tener cuidado porque hay sopilotes. Cuando usted va y no desea cremar a su ser querido, se encuentra con una industria de sopilotes. Esto lo vivió su servidor en el distante ya 2013, 10 años atrás, una década, en el Panteón de Dolores. Es el que está en Constituyentes, muy grande, muy extenso. En la búsqueda, perdón, el relato individual, pero para que no le tomen a usted la cara o le quieran decir, ahí está su ser querido. No. Llegan estos señores, y más aún si usted tiene con la funeraria consigo, el amigo de la funeraria le dice, bueno, aquí está el féretro de su ser querido, nosotros tenemos un contrato con usted que caduca en 25 minutos. ¿Y qué hace usted si pensaba que tenía es una especie de escritura donde se ubica el pequeño predio donde está su ser querido? Llega y le dice, no, es en aquel lugar, y usted pues se encomienda a lo que esté cercano, a lo que usted crea, para realmente llegar al sitio donde yacen los restos de quienes se fueron antes. Pero si no está usted plenamente informado y va a ese panteón con días de anticipación, ya previendo el desenlace del ser querido, créame que vivirá un verdadero vía crucis. Entonces, hay que hablar de la muerte con los seres queridos, con los amigos, con los colegas, y les voy a recomendar un libro muy bueno, que es de un hindú. Bueno, mañana les platico, mañana les sigo los datos más específicos de cómo sobrellevar la muerte, y ojalá no ocurra eso a ninguno de nosotros, por lo menos durante mucho tiempo. Y cuando ocurra, cuando suceda, pues sea usted feliz, porque es el único seguro de vida que tenemos en este tránsito pasajero, la muerte. Mañana platicamos de ello. En estos 2 días vamos a buscar preparar cuánto nos cuesta morir, a dónde debe ir usted, cuáles son los planes para cuidar la economía en esos momentos críticos. Pero de acuerdo con la American Psychological Association, el duelo y cómo sobrellevar la pérdida de un amigo cercano o familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar en nuestra vida. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, ingeniero, y gracias al colega Mejía en la coordinación, y a la audiencia por permanecer aquí en Radio Cañón 760 del Cuadrante. Buenas tardes, cuídense. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.